¿Cómo está? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida en directo, como cada viernes, pasadas las 5 de la tarde, a esta tertulia de la 8 Palencia, ya con ambiente prenavideño, ya con fechas, Fernando Caballero, muy buenas tardes, de quedarse en casa, y por eso agradecemos aún más con estas bajas temperaturas que hagan el esfuerzo de estar por la tarde con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes, no es ningún esfuerzo, es un placer siempre venir aquí a compartir esta tertulia con la 8 y con los otros compañeros. Y Carlos Hugo Sanz, muy buenas tardes. Yo tenía que venir sí o sí, así que encantado de bajado, estar aquí y echar un ratillo, ¿verdad? Ha bajado un par de plantas en el edificio, no es mayor esfuerzo. Esfuerzo porque ayer estuvimos de cena todos los compañeros de la tertulia y demás, y yo me cuidé, pero me consta que algún otro no se cuidó tanto, entonces eso sí que lo van a pasar mal. Bueno, vamos a ver, prometieron estar viéndonos en directo, sí, evitar la siesta a estas horas y estar ahí viéndonos en directo, así que un fuerte abrazo, un saludo, y esperamos ahora los WhatsApp que ratifiquen, ¿no?, que están al otro lado de la pantalla. Carlos Hugo, vamos a estar muy pendiente de la publicidad. Que no, bueno, igual es porque nos entra mal por el wifi. José María Pérez, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Pues también encantado de estar allí una vez más con todos los compañeros. Afrontando un poco las bajas temperaturas, que ya era hora por otra parte, ¿no? Y perdonen esta conversación de ascensor, abro un mínimo paréntesis porque nos va haciendo casi frío este año. Como mucho, frío. Ni frío ni nada, ¿no? Pues en el Congreso de los Diputados no sabemos a qué temperatura estarán, pero desde luego que se elevaba un tanto esta semana. Lo hablamos, y recuerdo además que estaba aquí Fernando Caballero en esa última tertulia. ¿Llegará o no esa proposición de ley de la amnistía? Pues llegó. ¿Y qué resultado tuvo? ¿Qué votación tuvo? Pues bueno, la prevista, ¿no? Respaldada por 178 diputados que representan pues el bloque de investidura de esta legislatura, menos, eso sí, Coalición Canaria. La proposición está siguiendo ahora su trámite, como también lo harán las 3 comisiones pactadas entre el PSOE y sus socios para investigar la llamada Operación Cataluña, los atentados de Barcelona y Cambridge de 2017 y el espionaje con el Pegasus. Pues si les parece, vemos qué dio de sí esa sesión en el Congreso de los Diputados, y enseguida lo hablamos con nuestros tertulianos de hoy. El PSOE defiende que la proposición de ley de amnistía solo busca recuperar la concordia. Les diré que la amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar. Nosotros queremos abrir un nuevo tiempo para el reencuentro. Ustedes juegan a meter miedo, nosotros queremos sembrar esperanza. El presidente del PP señala la de hoy como la tarde más atribulada en el Congreso desde el golpe de Estado de Tejero. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Esta ley de amnistía es un fraude, es una corrupción política, es injustificable. Vox asegura que hará todo lo posible por frenar la amnistía y reprocha a los populares que no se coordinen con ellos. Siguen más preocupados, como en campaña electoral, de acabar con Vox que de derrotar el golpe. Los independentistas auguran más. En cap cas serà una renúncia a la independència de Catalunya. L'amnistia és una solució política i salda una deuda para con Catalunya. Esquerra Republicana dice que la pregunta ahora es si Cataluña está preparada para un referéndum. Bueno, luego veremos a Pedro Sánchez, que no estaba en el Congreso durante la sesión. Fernando, casi por alusiones, ¿no?, ya que lo hablábamos con usted en su última tertulia, esperaba este resultado, ¿no? Era ya la crónica de una ley anunciada. Sí, era previsible. Efectivamente, en la anterior tertulia en la que participé se hablaba de que iba a llegar la ley. Teníamos esperanza, mucha gente, que no llegara, pero al final ha llegado. Yo, después de ir a estas conversaciones, me recuerdo el famoso cuento de Pinocho. Yo, cuando oigo hablar a Patxi López de concordia, de esperanza, es que no se lo creen ni ellos. O sea, no se lo creen ni ellos. De que va a haber concordia y esperanza en este país por ser la amnistía. No se lo creen ni ellos. O sea, ha creado más crispación, va a crear división, va a crear un enfrentamiento entre regiones, entre españoles. No se lo creen ni ellos. Que va a haber concordia. Entonces yo me les imagino con la nariz, porque son unos mentirosos natos. Este gobierno se ha basado plenamente en un fraude desde el primer momento. Hoy, no sé en qué periódico, leía todas las declaraciones de dirigentes del PSOE hablando, antes de las elecciones del 23 de julio, de que no iba a haber amnistía. Y es que lees las declaraciones y ves el resultado y dices, bueno, entonces esto ha sido este gobierno es un completo fraude.
De verdad, o sea, yo cuando se habla de un gobierno ilegal o alegal, es que es verdad. Es que no se puede ganar, además es que estamos hablando de un partido que ha perdido las elecciones. Es un partido que ha perdido las elecciones, ha negociado lo que ha negociado con antiespañoles, con herederos de los terroristas, lo del pacto de Pamplona, es vergonzoso, o sea, que se dé el poder a un partido que no ha condenado los atentados y que encima un ministro diga que Bildu es un partido democrático y progresista. Vamos a ver, progresista no puede ser, porque bueno, la palabra progresista está muy descafeinado. Lo hablamos también en la anterior tertulia. Bildu es un partido de extrema izquierda. Y luego, lo democrático, pues hombre, yo me remitiría a las 750 personas que han muerto en este país asesinados por ETA, porque esas personas nunca han podido votar en esta democracia. Con lo cual, Bildu nunca puede ser un partido democrático. Entonces, todo eso que oyes a los dirigentes del PSOE es que les oyes con la nariz larga porque es puro fraude, puro fraude. Carlos Hugo, ¿cómo ha vivido esta semana en cuanto al Congreso de los Diputados se refiere? Yo era lo esperado, yo sí que lo esperaba. Estaba claro que iba a llegar al Congreso, que se va a aprobar. Yo estoy convencido de que va a seguir toda la tramitación con lo pactado, con lo estudiado por el Gobierno, y yo confío que al final pues llegue al Tribunal Constitucional y cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional anule esa ley. Yo lo espero, y si no, estará Europa. Sé lo que pasa a veces, que ya llevamos hablando de la amnistía ya meses, acapara toda la actualidad. Yo creo que está prácticamente todo dicho, tanto la renuncia a los compromisos que hizo el Partido Socialista antes de las elecciones, como todo el proceso, toda la negociación y demás, que a mí a veces ya me cuesta un poco encontrar un enfoque nuevo para abordar el tema, ¿no? Esta semana, ayer, se ha conocido el pacto en Pamplona, que vuelve a ser otra renuncia a lo prometido por el Partido Socialista, que dijo que de ninguna forma en la negociación con Bildu iba a estar ese ayuntamiento. Entonces, ayer estuve viendo el debate del Congreso y la verdad es que no se escucha, es decir, no hablan para entenderse ni hablan para intercambiar opiniones, sino que habla cada uno, suelta su discurso, que llega siendo el mismo desde la noche del 23 de julio prácticamente, y no veo movimiento, no veo nada que haga reflexionar tanto a las posiciones más extremistas de Junts, por ejemplo, o de Bildu, que están empecinados en que ellos van a tener referéndum y que quieren el referéndum, como la del Partido Socialista y también a la del Partido Popular y a la de Vox. Es decir, está cada uno enclavado en su posición, llegan al Congreso, sueltan su discurso, es el mismo discurso de siempre, y la verdad es que como ciudadano me decepciona un poco, ¿no? Porque yo creo que sí que se podría hablar de todo, y de la amnistía también, ¿no? Y del papel que tiene que jugar Bildu en esta sociedad democrática, lo que le podemos exigir los ciudadanos. Pero yo creo que ahora mismo lo mejor es que siga la ley su trámite, en dejar de hacer ruido, quizá a los partidos les recomendaría, porque al final van a acabar saturando a los ciudadanos y eso tampoco es bueno. Y bueno, yo soy de los que confían en la justicia y confío en el sistema democrático español y judicial, y sé que si la ley es injusta, yo estoy convencido de que la va a parar. Si no la parará el Constitucional, la parará Europa, pero yo estoy convencido de que esa ley no va a prosperar. Y yo creo que incluso hasta Pedro Sánchez lo sabe y por eso lo ha prometido. Yo no soy tan optimista, Carlos, por una sencilla razón, porque es que en la propia ley de amnistía ya se plantea la creación de comisiones de investigación hacia los jueces, es decir, que el legislativo va a juzgar al judicial. O sea, el pobre Montesquieu ya lleva enterrado siglos, no años, sino siglos, ¿no? ¿Dónde queda esa división de poderes, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, claro, ¿cómo van a poder defenderse los jueces si están siendo encausados en ese momento? Es que es imposible. Con defenderse a sí mismos en el caso concreto ya tienen bastante. Por ese lado es complicado. En Europa, pues hombre, la verdad es que la imagen que ha dado esta semana en el Parlamento de Estrasburgo Pedro Sánchez ha sido bastante lamentable, porque claro, que ataques directamente a un alemán en lo que más daño le puede hacer, que es mencionarle el Tercer Reich, ¿no? Decirle que qué le parecería a usted que calles de Berlín llevaran nombres de jerarcas del Tercer Reich. Pues eso ya es muy grave. Y luego encima que cuando le va a responder se marcha y le deja con la palabra en la boca.
Hombre, la imagen ha sido muy lamentable. O sea, igual quizá en Europa podríamos tener alguna esperanza por eso, pero desde luego en España yo no creo que tengamos ninguna esperanza. Y también la otra cosa gravísima, la amnistía es el principio, porque muchos se creen que la amnistía es el fin. Bueno, sí, no, por eso. Pero es que esto es el principio. ¿Dónde vamos? Claro, ¿dónde vamos a llegar? Pero ¿no creéis que no sé, que España está suficientemente madura como para parar un referéndum? Es decir, eso decían también en Venezuela y haciendo el chiste con Maduro. Pero hombre, no es lo mismo, pero no se puede comparar Venezuela con España, pero yo sí creo que están los mecanismos y que funcionan como para poder parar todo ese... Claro, ayer lo hablamos precisamente, ¿no? También en la DER, es decir, seguro que llega a referéndum, seguro que sí, porque ya no hay líneas rojas. Yo creo que sí, pero, que Carlos, judicialmente, vamos. Te olvidas de un detalle, que paralelamente a la ley de amnistía están las otras reformas de los estados, que son los que van a permitir que esa ley de amnistía, llegado el momento, se apruebe. Es decir, yo ya lo dije en la anterior tertulia, vamos a llegar a un estado, un poco lo has dicho tú también, chavista, donde todos los poderes van a estar concentrados en torno ya lo caudillo. Ya lo están, de hecho. El caudillo es el segundo caudillo es Pedro Sánchez. Yo creo que es un poco versión exagerada de lo que está pasando. Yo creo que y en todo caso, dentro de 4 años hay elecciones. Pero en el peor de los casos, el superministerio que se ha creado, sí, perfecto, que lleva y que mezcla todo. El país Presidencia, el ejecutivo, relaciones con las Cortes, el legislativo y justicia, el Poder Judicial. De una forma u otra, es es absurdo. ¿Será porque no tenemos ministerios en este gobierno? No, lo han tenido todos los gobiernos. Dentro de 4 años... influencia en el resto de poderes desde un gobierno la han tenido otros. Quizá no sea tan descarada como esta, ni ha tenido tanta contestación como ha tenido ahora. Pero todos los gobiernos han asegurado tener cierta influencia en el resto de poderes, porque es que si no, no podrían funcionar. Nunca ha ocurrido que 2 juristas de reconocido prestigio que están en el Congreso de los Diputados, que son el jurista principal y el jurista de la ley de la comisión que va a tramitar la ley de amnistía, les han cesado. Nunca había pasado. Entonces, por eso te digo, Carlos, que te olvidas de que para dentro de la ley de amnistía se están dando otros caminos que están conduciendo a que todos los poderes del Estado estén concentrados en manos del PSOE, en manos de Pedro Sánchez. Tú tenías razón cuando decías, efectivamente, ayer en el Congreso, cada uno hablaba de una cosa diferente, o sea, como que hablaba para su electorado, y eso de alguna forma me ratifica en mi primera intervención. Eso no es concordia, eso no es diálogo. Ahí está. Citaba en su primera intervención, Carlos Hugo, un poco el hartazgo, ¿no?, del enfoque de los medios de comunicación que llevamos hablando de este asunto, pues llevamos ya meses. Ese hartazgo, tiene la sensación de que ha dado el salto al ciudadano, a la calle, que ya, bueno, nos da un poco igual, ¿no?, a nivel social, que hagan lo que quieran, pero que ya aburre un poco el tema, por así decirlo, ya da igual un poco lo que ocurra, ¿o no tienes esa sensación? Yo espero que no. De hecho, yo creo que cuando hay pintadas en la sede del PSOE, cuando Abascal dice cosas, bueno, pues que están siendo contestadas, eso me parece que son equivocaciones, no por el contenido en sí, sino porque de alguna forma permiten hablar de otros temas que no son lo que hay que hablar, lo más importante, que son lo que estamos diciendo, lo que ha negociado Pedro Sánchez con Juntos por Cataluña, con el PNV, con los herederos de ETA. Es que eso es lo grave. Y el resto no deja de ser un bosque que impide ver esa gravedad. Entonces yo espero que no se produzca ese hartazgo, porque creo que la situación es lo suficientemente grave. No sé si llegaremos a 4 años o no. Si llegamos a 4 años este país estará esquilmado completamente. Espero que no lleguemos a los 4 años. Pero es eso, o sea, creo que es muy grave lo que va a pasar en este país. Lo dije en otra tertulia y lo mantengo. Yo espero que no se produzca ese hartazgo, porque lo que ha negociado Pedro Sánchez, lo que ha negociado el PSOE es gravísimo, es gravísimo. Carlos José María, no sé si tienen esa misma percepción de si en la calle están un poco cansados ya del tema. Sí que preocupa, pero yo creo que no tiene tanto recorrido. Ya ha salido un par de encuestas, un par de sondeos, y tanto del país, yo creo, como del mundo y demás, y
y no ha tenido, o por lo menos todavía no se refleja, que el Partido Socialista haya pagado un coste por la negociación y por la ley de amnistía. Todavía. No sé si lo hará. Quizá dentro de un mes esté la cosa, pero siguen estando muy igualadas las dos posiciones, tanto de izquierda como de derecha. Es cierto que ahora sí que suma, pero vuelve a plantear esas encuestas una realidad que puede gustar más o menos y que beneficia al Partido Socialista, y es que el Partido Popular necesita de Vox para gobernar. Y mientras no sumen los dos partidos, no va a gobernar nunca este país, a no ser que fagocite a Vox. Pero es cierto que de momento, por lo menos en las encuestas que yo he visto, no hay un coste político. La gente está preocupada, pero cuando llegan estas fechas, al final, yo creo que esto, me imagino que ahora acapara muchos minutos de televisión, de radio, de periódicos, muchas páginas y demás, pero si sigue un transcurso más o menos normal, entre comillas, yo creo que de aquí a abril, mayo, se ha olvidado. Salvo la foto cuando llegue Puigdemont y entre en España, que se volverá a reactivar todo. Pero yo en serio creo que... La foto se va a producir dentro de unos días. Sí, no, pero la entrada el encuentro entre los dos, pero luego la entrada de él en Bueno, pero Barcelona ya va a ser además, muy simbólica. Sí, no, está claro. O sea, que el presidente del gobierno español se reúne en el extranjero con un fugitivo de la justicia, con uno que salió huyendo en el maletero de un coche, es vergonzoso. Es vergonzoso y estamos de acuerdo. Pero para él y para el resto del país. Pero yo creo que a la gente, y no hay más que ver que las protestas a las puertas del PSOE cada vez va menos gente. Yo creo que, no sé si es que está anestesiado de tanto impacto de los medios de comunicación de lo que ocurre, si es que hay otras preocupaciones, no lo sé, pero creo que de momento, por lo menos por lo que dicen los sondeos, no hay un coste político enorme o que llegue por lo menos a preocuparse a Pedro Sánchez, y yo creo que en eso él se basa, el Partido Socialista se basa para seguir avanzando en la agenda que ha marcado con Junts y con Bildu. Es que ya lo inventaron los romanos, el panem et circensis. Mientras tú a la gente la estés pagando un subsidio aunque no trabaje para que pueda mantenerse, no hay mayor problema. Le das entretenimiento gratuito a través de la televisión y una gran parte de la población, por desgracia, se queda adormecida. Iba a decir, como nuestros compañeros de escena en estos momentos. Lo decía antes José María, ¿qué hacía Pedro Sánchez? Bueno, pues cuando ocurría el Congreso, pues él estaba recibiendo al rey de Jordania y luego viajaba, ahí le ven, recibiendo en Moncloa al rey de Jordania, como decíamos, y luego volaba también a la comparecencia en el Parlamento Europeo. De hecho, estamos a tan solo 3 semanas para que termine ese semestre en el que España ha ostentado la presidencia de turno del Consejo de la Unión. Yo no sé si, bueno, tampoco da tiempo igual en un semestre a dejar ninguna huella al frente del Parlamento. Lo ha dejado, y lo ha dicho antes José María. Sí. No, pero lo ha dejado para jamás, con lo de jamás. Bueno, es verdad, es verdad. O sea, que lo ha dejado. No recordaba yo esa comparecencia. Sí, lo ha dejado. No, es que lo curioso es que ha habido reuniones, mediaciones de la Unión Europea entre Israel y Hamás, y no estaba el presidente de la Unión Europea, lo cual pues no deja de ser bastante sorprendente, ¿no? Que se intente apaciguar una guerra y el que preside el organismo que intenta apaciguar no esté, ¿no? Yo, mi reflexión personal es que ¿qué tendrá este hombre, Pedro Sánchez, para asumir que se está bajando, con perdón de la expresión, los pantalones continuamente, en virtud de qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué quiere él detrás? ¿Qué concepto de país tiene este hombre? No, y si lo tiene peor algún es quién concepto de sabe país, esas cosas. que no lo sé, pero ¿qué concepto de país? Para lo que decíamos, si se produce esa reunión, que parece que se va a producir entre Pedro Sánchez y Puigdemont, bueno, pues que sería la mayor humillación personal para él, ya no tanto para el país, que también, pero para él. Es decir, tú vienes aquí, me vas a rehabilitar aquí, y va a venir un negociador internacional. Para él es una humillación personal, pero claro, detrás de él, como presidente del gobierno, está el país entero. Entonces, ¿qué tendrá este hombre? ¿Qué concepto de país tendrá este hombre para aceptar eso? ¿En función de qué? ¿Qué quiere hacer con este país? ¿A dónde quiere llevar a este país? Si culmina los 4 años, como dice Carlos. No lo dudes.
Estamos ya de vuelta, seguimos en directo en esta tertulia de la 8 Palencia y como decíamos antes de esa pausa publicitaria, vamos a asomarnos pues, a la elaboración de los presupuestos del Ayuntamiento de Palencia. Esta misma mañana hablábamos con el concejal de Hacienda y cree que la próxima semana van a estar ya en disposición para que los puedan valorar los grupos de la oposición. El equipo de gobierno tiene ya elaborado el presupuesto para 2024, pero ahora tiene que pasarlo a los grupos de la oposición. Son unos presupuestos para darle solución a problemas concretos que tenemos en Palencia. La idea del gobierno municipal es debatir las cuentas antes de que termine este 2023. Nuestro objetivo es, antes del 31 de diciembre, celebrar el pleno de presupuestos, sobre el día 28 o 29 de diciembre. Confían en tener el respaldo de Vamos Palencia, ya que aseguran han tenido en cuenta sus peticiones. Ellos, en función de aquel acuerdo que permitió que Miriam fuera alcaldesa de Palencia, ha tenido su reflejo en estos presupuestos. Entonces, falta que ellos lo examinen por si algún error o alguna precisión aritmética fuera necesario, pero eso más o menos está hecho. Este año se ha tardado más en la elaboración porque ha habido, aseguran, que hacer determinados ajustes. Propició que la elaboración del presupuesto haya sido lenta para ir encajando esos incrementos de gasto. Nos hemos encontrado con un montón de proyectos que había que ejecutar sí o sí, hablo de fondos Next, hablo de fondo EDUSI, y que estaban en pañales. Incorporar al presupuesto de 2024 todo aquello que viene de 2022 y 2023 que no se hizo frente. Desde el equipo de gobierno insisten en que son presupuestos de ciudad, centrados en solucionar los problemas de la capital, con una congelación de impuestos y una subida del 3,5% en algunas tasas y ordenanzas. Bueno, pues vamos por partes porque hemos escuchado pues que quedaban ahí fondos europeos aún sin ejecutar, sin elaborar del todo los proyectos, Carlos Hugo, pero comenzando un poco por las fechas, vamos un poco justos, ¿no? Este año ya para que entren en vigor, teniendo en cuenta bueno, que igual tienen el respaldo de los grupos de la oposición o de Vamos Palencia a la primera, ¿no? Pero si hay que negociar va a ser complicado. Aquí en el Ayuntamiento de Palencia habitualmente siempre se ha intentado que el presupuesto esté preparado para el 1 de enero del año y poder ya disponer desde las primeras semanas de las cuentas, ¿no? Este año no va a dar tiempo. Sí es cierto que van con retraso, se esperaban antes del puente, parece que había algún problema técnico que han tenido que solucionar y se va a retrasar seguramente la presentación a la próxima semana y luego pues el pleno hay que convocar las comisiones informativas para dar cuenta de en cada área en qué se va a gastar el dinero y cuánto dinero es disponible y luego pues llevarlo al pleno que como bien ha dicho el concejal de Hacienda será el penúltimo o último día hábil del año. Bueno, es el primer presupuesto del Partido Socialista en la capital y es cierto que lo que es el que va a marcar la hoja de ruta de su política durante 2024 y seguramente parte de 2025. Hablaba el concejal de que sí que es cierto que tienen que atender parte de los proyectos comprometidos con fondos europeos que vienen de 2022 y 2023 y que lógicamente eso les resta capacidad inversora en el sentido de que tienen que apartar el dinero para cumplir con sus obligaciones porque los proyectos aunque sean que ven financiados con fondos europeos, aunque siempre se dice esto se paga con fondos europeos, hay una parte que siempre tiene que colaborar el ayuntamiento, que puede ser más grande, más pequeña, pero que el ayuntamiento tiene que reflejar en su presupuesto, ¿no? Y eso, lógicamente, ese dinero no te lo vas a poder gastar en otra cosa. Por lo que yo sé, no va a haber que esperar, o que los palentinos no esperen grandes proyectos en este proyecto de 2024. Por lo que me cuentan, va a ser un presupuesto muy centrado en arreglar la ciudad, en arreglar aceras, carreteras, planes de asfaltado, es decir, un poco de batalla para un poco lavar la cara de la ciudad, que es lo que viene pregonando el Partido Socialista desde hace 4 años. Veremos si consigue arreglarlo. Por lo que me cuentan, todavía no se ha sentado a negociarlo con Vamos Palencia y ese es un trámite esencial si quiere aprobar las cuentas. Toda negociación es complicada y no se puede dar por hecho de que Vamos Palencia vaya a apoyar o se vaya a abstener en las cuentas. Entonces es un trámite que tienen que pasar, que imagino que si no lo están haciendo ahora lo harán durante los próximos días. Pero bueno, luego hasta que no veamos las cuentas al final va a ser muy difícil establecer un poco por dónde van a ir las líneas del equipo de gobierno del ayuntamiento
el año que viene. De todas maneras, por lo que dice Carlos Hugo, entre los proyectos que vienen de herencia y un poco ese lavado de cara que quieren hacer a la ciudad, probablemente hasta los siguientes presupuestos de 2025 no veremos igual por dónde quiere ir puramente. Claro, hay propuestas, hay promesas electorales como la playa que quieren hacer en la zona de San Antonio y algún proyecto más que lógicamente necesitan de una inversión importante y que no creo que se lleven a cabo durante 2024, sobre todo porque el año que viene, y eso va a ser clave, va a ser el año de la zona de bajas emisiones. Antes de que acabe el año, el Ayuntamiento tiene que tener en marcha, y eso significa, con la ordenanza aprobada y con las obras hechas, todo lo que afecta al eje de Don Sancho, La Cestilla y las calles aledañas y demás, eso tiene que estar hecho, son obras importantes, instalación de cámaras, bueno, una regulación que tiene que determinarse ya, porque a lo largo del año que viene, para finales de 2024, tiene que estar en marcha en la ciudad, si no queremos devolver el dinero que nos ha dado Europa. Entonces va a ser sobre todo el año de aplicar, de destinar dinero a ese fin. Y luego lo que te he dicho, mucho arreglo de baches, mucho arreglo de asfaltados. Llevamos creo que más de un año sin que se asfalten las calles de la ciudad y se nota, es decir, la ciudad está hecha un trizas, vas con la carretera, ves la chapuza del carril bici que hicieron y las bandas de rodadura marcadas en el asfaltado, es horroroso, aceras hundidas. Necesita la ciudad una puesta a punto importante, y yo creo que esa es la prioridad del equipo de gobierno para el año que viene. A mí me sorprenden varias cosas siempre cuando hay una sucesión, ¿no? Cuando hay un cambio de equipo de gobierno. Carlos Hernández, creo recordar que estaba en la Comisión de Hacienda en la legislatura pasada, ¿no? Sí, entonces se supone que tenía que conocer los presupuestos que se manejaban, aunque no estuviera de acuerdo con ellos, por supuesto. Entonces decir ahora, es que ha habido que introducir cambios porque nos hemos encontrado cosas, hombre, eso ya lo sabías cuando te presentaste para concejal de Hacienda y cuando asumiste esa obligación. Utilizar ese pretexto para decir voy tarde, bueno, irá tarde por la razón que vaya, pero eso no es una razón para alegar. Me sorprende también que se queja de que hay mucho dinero comprometido en fondos europeos, ¿no? En programas europeos. No hace mucho la alcaldesa se quejaba de que el Partido Popular había dejado perder muchas oportunidades en Europa. Pero ¿en qué quedamos? ¿En que casi no podemos hacer frente a las obligaciones de los programas que nos hemos comprometido? ¿O nos están engañando ahora? Una de las dos veces nos tienen que estar engañando. Eso es indudable, ¿no? Entonces, claro, luego, por otro lado, decir que es que hay que ver si Vamos Palencia nos va a apoyar. Bueno, ya ha habido experiencias, yo creo que se convirtió casi en costumbre en el último mandato, que unos presupuestos los apoyó el PSOE, otros presupuestos los apoyó, con lo cual tampoco creo que sea tan decisiva la situación de Vamos Palencia, ¿no? Entonces, pues bueno, me sorprenden esas cosillas, ¿no? Pues bueno, por hablar un poco y echarle un poquillo de salsa, ¿no? A la cuestión de confianza, que siempre lo digo mal. Fernando, ¿qué se espera usted de los presupuestos de la ciudad? Como decía Carlos Hugo, van a ser un poco de trámite este año. Ya me parece bien. Me parece bien, pero yo estoy en contra de las grandes obras. Y, por ejemplo, una gran obra para mí es lo de las bajas emisiones. Nos han vendido durante muchos años que parece una ciudad bonita, tranquila, que se puede vivir, agradable, cerca de Madrid, de las grandes ciudades. Y ahora resulta que necesitamos una zona de bajas emisiones porque parece que hay partículas por ahí que dicen que Palencia está poco menos que contaminada. Yo creo que Palencia ni hay partículas ni está contaminada, y creo que esa obra sobraría. Estoy en contra de las zonas de bajas emisiones, totalmente, por eso, porque creo que es otra forma también de engañarnos, lo que os digo. O sea, Palencia siempre se ha hecho una ciudad agradable, bonita, coqueta, provinciana, y ahora resulta que no, que es que hay que preservarla de las partículas. Entonces yo soy partidario de hacer este tipo de obras, arreglar las calles, cuidar los contenedores de basura. Los contenedores de basura, por ejemplo, sobre todo el papel es que yo no sé cómo es el ciclo de recogida de papel, pero ver los contenedores de papel llenos durante días sin que se les recoja, pues ese tipo de cosas, yo creo que son las cosas que hacen ciudad. Grandes obras, yo no soy partidario de que se hacen grandes obras si no son realmente necesarias. Y yo creo que Palencia es una ciudad que tiene, pues hombre, a lo mejor ahora que estamos en la ACB, pues un pabellón más grande podríamos haberle tenido, por ejemplo, pero ahora no es el momento de hacerle.
pero yo creo que los tiros tienen que ir por ahí, hacer que la ciudad sea agradable, arreglar esos baches que hay, si es que realmente... Te advierto que muchos son por las obras que se han realizado de las tomas de también, ¿sabes? O sea, que en ese sentido no es por una dejadez, sino por las obras que se han realizado. Y soy partidario de hacer ese tipo de obras pequeñas. Y otro melón que se ha abierto estos días en asuntos municipales es el relativo a la nueva ordenanza del mercadillo. Decía Miriam Andrés, bueno, pues que hay muchas cosas obsoletas en la ordenanza que está ahora en vigor. Por ejemplo, contemplan la venta de ciertos determinados puestos de fruta, por ejemplo, y ahora son muchísimos más los vendedores. Pero ¿qué pasa? Que nadie le ha respaldado esa nueva ordenanza porque la oposición, a excepción de Izquierda Unida Podemos, pide que se cambie el mercadillo del Paseo de la Julia. Vamos a ver la crónica. El Grupo Popular en el Ayuntamiento habla de fracaso. Acusa al equipo de gobierno de no haber conseguido el consenso necesario para aprobar la nueva ordenanza de venta ambulante. El PSOE se explica. Si no ha salido adelante es única y exclusivamente, dice, porque la oposición no quiere que el mercadillo se quede en el Paseo de la Julia. No entendiendo la postura del PP, que hizo un borrador de ordenanza en el 2020, si ustedes recuerdan, y mantenían el mercadillo en la zona de la Lanera. Desde luego ahí hay un grupo de presión con el resto de grupos políticos. Miriam Andrés insiste en que no se moverá y recuerda que hay un informe de tráfico que habla de la idoneidad de este emplazamiento. Ellos saben que hay ese informe y que lógicamente no hay ningún impedimento. Y ahora mismo no hay ninguna ubicación mejor que aborde la zona sur de la ciudad para los comerciantes. Dice el grupo de gobierno que esta instalación en el no por sistema está impidiendo que se cumpla la norma y se renueve una ordenanza ya obsoleta. Nuestra ordenanza habla de 2 puestos de fruta. Hoy en día tenemos 5 puestos de fruta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la policía y les levantamos? ¿Quieren eso los grupos políticos? ¿Quieren los grupos políticos que sigamos manteniendo cuestiones que van contra la jurisprudencia, como por ejemplo exigir el requisito de la renta garantizada? Los populares se han sorprendido de que el PSOE no haya utilizado el voto de calidad para sacar adelante su propuesta de ordenanza, lo que a su juicio significa que ni ellos mismos creen en su propia regulación. Bueno, un voto de calidad que explicaba precisamente Carlos Hugo en su crónica, que no habían utilizado porque sabían que si esto va a pleno no iba a pasar. Una cosa es el dictamen que se hace en la comisión, donde el reparto de fuerzas es distinto al del pleno, donde ahora mismo el equipo de gobierno no tiene los votos suficientes como para sacar adelante esa ordenanza. Una ordenanza que en todo, excepto el punto de dónde se tiene que ir colocar el mercadillo de los martes, la verdad es que hay un consenso total, es decir, todos los partidos están de acuerdo en que hay que actualizar la ordenanza. Cabe recordar que fue en 2011 cuando se aprobó, eran 4 años de vigor, así que lleva caducada desde 2015. En la regulación que hay que aprobarla porque si se quiere introducir nuevos puestos, bueno, hay que llevar una serie de permisos que tienen que tener los puestos, un proceso administrativos que sin la ordenanza actualizada es muy difícil de hacer y puede dar problemas y por lo tanto no se puede, digamos que actualizar entre comillas el mercadillo. Pero claro, es que abrir el melón de las ubicaciones de los mercadillos es siempre polémico. Es decir, yo llevo 20 años haciendo información municipal y cada vez que se ha hablado de cambiar el mercadillo ha habido bronca en el ayuntamiento y bronca en la calle, porque seamos sinceros, nadie quiere un mercadillo a la puerta de su casa. Nadie, porque genera suciedad, es cierto, porque genera molestias, si no hay aparcamiento se toca retirar el coche todas las semanas. También ahí yo creo que hay poca sensibilidad por parte del ayuntamiento, que si por lo que sea un vecino se le olvida el coche el día del mercadillo, no dudar en montarlo en la grúa y llevárselo y tener que pagar 180 euros el vecino por un olvido. Cuando yo creo que bueno, a lo mejor al principio no, pero ahora yo creo que saben todo el mundo de quién es cada coche, porque es bastante sencillo. Pero bueno, quitando eso, siempre ha sido polémico. Fue polémico cuando en 2011 el Partido Popular dijo que se iba al Paseo de la Julia, que se sacaba del campo de la Juventud y se iba al Paseo de la Julia, pero como tenía mayoría absoluta, no hubo contestación, se aprobó, punto, se llevó ahí y demás. ¿Qué pasa? Que lógicamente el Paseo de la Julia de 2012-2011 no es el Paseo de la Julia del 2023. Hay más chalés, viven más personas. Ya en 2020, cuando se planteó el Partido Popular y Ciudadanos un cambio a la calle Jardines,
también protestaron los vecinos, o a la calle Labrador, que también protestaron los vecinos. Ya se recogieron 1.500 firmas por parte de los vecinos para pedir que por favor se sacase el mercadillo, y al final, como no hubo acuerdo, pasó lo que va a pasar con esta ordenanza, que es que se va a quedar en un cajón y continuará el mercadillo en el Paseo de la Julia, salvo que alguno de los partidos, y en concreto Vamos Palencia, fuerce al equipo de gobierno a un cambio, de alguna forma, no lo sé. Pero a mí me parece poco acertado haber abierto este melón sin tener la seguridad de que tenías los votos suficientes como para sacar adelante la ordenanza. Me parece un error, porque en el momento que tú hables de cambiar el mercadillo de sitio, no va a haber forma de que haya un acuerdo. Es decir, cada Vox propone una cosa, Vamos Palencia propone otra, Izquierda Unida, que sí ha apoyado, pedía que se llevase al salón, por ejemplo, los comerciantes, si no se les puede llevar al salón, prefieren esto. Es decir, encontrar un sitio adecuado es muy complicado. Y yo, a mí, si me preguntan, la única solución que veo es llevarle desde la Lanera hacia la universidad, es decir, cerca de la valla del Parque de Ribera Sur, ocupar esos 2 carriles y dejar los otros 2 abiertos para... Era un poco la idea, ¿no?, de la anterior legislatura, Carlos Hugo, sí, fue una de las que se manejó, pero bueno, pilla lejos, luego también la gente pues dice, claro, es que si está tan lejos no van a bajar, entonces siempre hay dudas, siempre hay alguien al que le parece mal la ubicación elegida, y va a pasar así. Entonces, al final creo que la ordenanza se va a quedar en un cajón, no pasará nada, y seguirá el mercadillo en la Julia hasta que haya un equipo de gobierno que tenga mayoría absoluta o haya suficiente consenso como para sacar adelante una nueva ordenanza. Fernando, ¿acabarán cambiando la ubicación? Será complicado, como dice Carlos Hugo. No, totalmente. Tiene razón Carlos Hugo en el sentido de que cualquier ubicación va a generar problemas entre los vecinos, porque nadie efectivamente quiere un mercadillo en la puerta de casa. La ubicación actual, yo en este sentido, comparto que con la alcaldesa de que si hay un informe de tráfico de que es viable, y efectivamente lo es, porque el mercadillo es verdad que en dirección, vamos a poner de Avenida Santiago Gamón hacia la Lanera, no se puede pasar, porque no, si vas a Villamuriel, vas a la Lanera, la Lanera puedes ir por otro lado, es decir, que no hay problemas, puedes hacer dar una pequeña vuelta y no hay problema. Es una mañana solo, de un día, es decir, que no es todos los días, una mañana, un día, no es... Yo creo que no es problema. Yo he leído la información que ha escrito Carlos Hugo sobre lo que han escrito los vecinos de la NERE. Bueno, pues esas 3 objeciones que pone. Yo, por ejemplo, no entiendo eso de la seguridad del río Carrión. Eso no entiendo en qué puede afectar. No, es porque ellos dicen que muchas de las bolsas que hay, mucha de la suciedad acaba en el río, acaba en la orilla del río y no se limpia. Entonces ellos creen que es un atentado. Pero eso no afecta a la seguridad, No, sí, más que nada se refieren a la limpieza y al mantenimiento del río. Vale, pero eso es a donde quería llegar yo. Si hay un problema de limpieza, que yo no sé si lo hay, yo sé de gente que me ha dicho estos días, a raíz de venir aquí y saber que vamos a hablar de este tema, que sí que se deja limpio. Yo no lo sé, lo desconozco. A mí me ha dicho algunas personas que sí que se deja limpio. Pero si es un problema de eso, bueno, pues se refuerza la seguridad. Otro problema que hablaban, que sí que puede ser más grave, que si hay heces, que si hay orines, bueno, pues se ponen unos baños públicos también, que ahora perfectamente en cualquier gran concentración hay unos baños públicos, se pueden habilitar, es decir, que se pueden tomar medidas que hagan que el mercadillo del Paseo de la Julia, que a mí no me parece mal emplazamiento, porque cumple los requisitos, que se pueda mejorar tanto en seguridad como en limpieza, como en higiene, es decir, que eso se puede hacer, y eso ahí en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno es donde se tiene que implicar y decir, bueno, pues mantengo esto, pero que sepáis que yo garantizo que voy a establecer estas medidas para que quede lo mejor posible. Llenos están los restaurantes en estas últimas fechas, también los de los hoteles. Ayer lo hemos comprobado, como decía al inicio Carlos Hugo, de cenas de empresa, y darán paso en tan solo unas fechas a las cenas más propias de las fechas navideñas. Cada vez son más las familias que deciden salir del hogar para festejar las Navidades. Vamos a verlo. Los restaurantes comienzan a ser una buena alternativa para las familias en las fechas navideñas. Aunque Nochebuena suele celebrarse en casa, el resto de los días prefieren reunirse fuera. El día 25 sí que notamos año tras año que hay muchas más demandas. Nosotros, en concreto, para ese día no tenemos ya plazas disponibles porque muchas de las familias que vienen son recurrentes
y prácticamente de un año para otro lo dejan reservado. El día de Año Nuevo sucede lo mismo, y sí que estamos notando que el día de Reyes, que era una fecha que igual tenía un poquito menos de movimiento, está cogiendo mucho auge. Los cambios sociales son algunos de los motivos, pero hay más. Tal y como está el producto en la calle, el hecho de comprar el producto, hacérmelo yo en casa, todo el jaleo que significa, me vengo a un restaurante y lo hago. En mi opinión, yo creo que cada vez va a ir a más. En los hoteles de la ciudad ya tienen el cartel de completo para las comidas de Navidad y también con mucha antelación tienen reservas de las cenas de empresa. Este año ha habido poco margen. Van a ser el 15 y el 16, viernes y sábado. El hecho de que caiga en fin de semana les ha quitado a la gente fechas para realizar sus cenas. En cuanto a la ocupación hotelera, también se ha notado cierta tendencia al cambio y cada vez son más las personas que se alojan en el hotel en lugar de en la casa familiar. También prevén buenas perspectivas el resto de los días por la celebración de varios campeonatos deportivos. Bueno, pues que se lo pasen muy bien los que tengan hoy cena de empresa y también el sábado. José María nos decía que es usted de estas personas, de estas familias que optan por salir de casa. Hace unos cuantos años, y bueno, por una razón práctica, ¿no? Mi madre tiene 90 años, mi suegra tiene 91 años. Entonces, sacarlas de casa les cuesta mucho. Para decir, va, pues os venís aquí, estamos todos juntos en nuestra casa. Les cuesta mucho. Por otro lado, se sienten obligadas a tener que hacer la cena. Claro, con esas edades es una carga muy fuerte. Pues mira, al final te vas a un restaurante o te vas a un hotel, duermes en ese hotel esa noche, descansas tranquilamente y ya está. Es verdad, te cuesta un dinero, pero bueno, el que algo quiera, algo le cuesta. Pero la experiencia buena, ¿no? Sí, sí, una experiencia positiva, porque además hay un poco lo que decía Eduardo Relea, ¿no? Que es que al final te acabas juntando más o menos siempre los mismos en los mismos lugares, y al final ya no es solo tu Navidad, sino la de varios. Entonces yo, por ejemplo, ¿no? El Parador de Cervera el fin de año, voy siempre al Parador de Cervera al fin bueno, de qué año. sitio tan bonito, y entonces, claro, pues para es empezar el año. Estamos prácticamente los mismos, todos los años. Carlos Hugo, ¿lo ha hecho alguna vez? ¿Os ha sentido tentado de llevar a la familia fuera de casa? Tentado varias, pero de momento somos de repartirnos Nochebuena, Navidad en casa de mi suegra y Año Nuevo y Nochevieja en casa de mis padres. Sí que algún año llevamos 2 o 3 aprovechando el Día de Reyes, que es más fácil, nos juntamos menos y casi que preferimos bajar, comer algo y luego subir a abrir los regalos. Pero yo lo entiendo perfectamente, sobre todo es mi madre que cuando va a hacer la cena no tiene medida y hace cena para todo el bloque, como hacen las buenas madres. No me quejo, que coste. Pero claro, a veces lo pasas mal, dices, joder, mamá, te has pasado todo el día en la cocina y demás y ya te queda un poco de cargo de conciencia que te dan ganas de decir, mira, vámonos, nos vamos a cenar por ahí y demás. Pero que conste que tampoco es tan fácil convencerles, sobre todo a los mayores, de salir a un restaurante a decir, porque para ellos yo creo que lo disfrutan, es bonito y oye, no les cuesta tanto como nosotros desde el otro lado de la mesa lo creemos o lo pensamos. ¿Cómo ha reculado Carlos Hugo, Fernando? Porque seguro que estaba su madre viéndole un saludo. Fernando, ¿ustedes también mantienen la tradición de juntarse en algún hogar o han salido también a...? Nosotros mantenemos el concepto de Navidad en familia y Año Nuevo en familia también, y bueno, pues nos distribuimos entre la familia de mi mujer y la mía y lo hacemos en casa. Más adelante, cuando si cambian las cosas, podríamos es una buena opción. tener esa opción, pero de momento mantenemos la Navidad en familia y en casa. Pues espero verles antes, pero de todas maneras que disfruten de esas fechas. Espero verles, por ejemplo, el 22, ¿no? Porque haya caído aquí el gordo en el edificio, por ejemplo, y no solo trabajar, que es lo que nos suele tocar siempre. Ha sido un placer, José María, Carlos Hugo, Fernando. Igualmente. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros y a todos ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. A todos ustedes, menos a nuestros compañeros de tertulia, porque no me ha llegado ni un solo WhatsApp. Sí que me ha llegado uno de consulta, pero de otro tema. Encima no se acordaban que estábamos en la tertulia, así que bueno, ahora lo mando por la lista de difusión. Muchísimas gracias, que disfruten del fin de semana, que además ya tiene actividades navideñas. Hasta la semana que viene.